Buenas noches, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy tengo el tema de la parte B del amor de Dios es benigno. Hoy en Medellín, viernes 27 del 2021. Bueno, para la introducción les tengo un repaso. El repaso de los usos que vimos en la parte A, los usos de benigno, de la palabra benigno. El 1, Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues pareciera que el hacer lo bueno es hacerse útil. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El segundo, Romanos 2:4. O menosprecia las riquezas de su benignidad. Ahí está la palabra, ¿no? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 3. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, hoy, ¿no?, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, ¿no? 4. Tito 3, versículos del 4 al 6, les leeré. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por su misericordia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos salvó, ¿cómo? Con el nuevo nacimiento. Ahí se cumplió el plan de redención. Qué privilegio estar viviendo en esta época de gracia. Quinta, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Recuerdan? Si se leería así: no erréis, las malas compañías corrompen la ética benigna. Sexto uso, Efesios 4:30 y 32, pero les añadiré los dos versículos siguientes, que es una invitación de Dios. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también, ese es el estándar, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Séptimo uso, 1 Corintios 4, capítulo 13, versículo 4a. El amor de Dios es sufrido o paciente. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación es benigno. Y el Lucas 6:35, que es la octava: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Ahí está la palabra Crestos, para con los ingratos y malos, ¿sí? El mismo contexto está en Mateo 5:48, y ella dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la palabra teleio, estar completo en integridad y en bondad, ¿sí? En el pie de página, no significa libre de todo pecado, sino maduros espiritualmente en amar a todos, ¿sí? A todos, a los buenos y a los malos, a los ingratos. Bueno, en resumen de esos versículos, sin el plan de redención no hay quien haga lo bueno. Pero cuando se mostró la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó.
¿Sí? ¿Se acuerdan? Al confesar Romanos 10, 9, 10 es que entra uno a ser parte de la familia de Dios. Él nos salvó por medio de su Hijo, para entonces mostrar en estos tiempos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora es en Cristo, es Cristo en nosotros, es la simiente de Dios en nosotros. Somos justificados por su gracia, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De ahí que hacemos lo siguiente para no errar. Yo lo resumí en 2. A. Evitamos las compañías que corrompen la ética benigna. Evitamos esas compañías. Y B. Hacemos el cambio. Un cambio que es no conformarnos al mundo, sino más bien transformamos. Por eso es que no es solamente no conformarse al mundo, no es solo no seguir la corriente de este mundo, sino también transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por ejemplo, frente a la amargura, somos benignos. ¿Se acuerdan la palabra crestotes? Que esa palabra benignos describe los aspectos más amables de la bondad de Dios expresados en gracia, ternura y compasión. Somos buenos para con los desagradecidos y malos. Así somos un estímulo para que la gente llegue al arrepentimiento y a la conversión. Pues para que ellos también cambien sus vidas. A nosotros nos ha transformado la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Somos activamente beneficiosos a pesar de la ingratitud y de la maldad. Frente al enojo e ira, somos misericordiosos. No juzgamos a la gente. El juez es Dios, no nosotros. Pues nosotros los aceptamos como son, pero los estimulamos para que sean cada día mejor. Frente a la gritería y a la blasfemia, ¿se acuerdan? Con toda malicia, perdonamos. Nos mantenemos renovando la mente a la palabra para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que comprobemos. Eso es poner a prueba su confiabilidad, porque la palabra de Dios es fiel, es pura y por eso es confiable. Y Él quiere que yo deguste esa palabra, que yo la ponga a prueba. Él nos reta, Él se está comprometiendo con nosotros, Él está listo para hacer lo que sea necesario para mostrarnos que su palabra es fiel. ¿Por qué no hacerla? Por eso renovamos la mente, ¿sí? Porque la palabra es buena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa palabra buena aquí es ágato. ¿Se acuerdan que vimos agatosune y vimos la diferencia entre crestotes y agatosune en la parte A? Bueno, el Padre quiere que nos imitemos, ¿sí? Que haciendo el bien como hace un buen hijo, ¿sí? Respecto a su buen Padre. Bueno, andar en amor alivia las cargas. El amor de Dios es espiritual y requiere de un andar por el Espíritu, requiere de firmeza, de un esfuerzo adicional. Recordemos que en 1 Corintios 13 hay 16 características sobre el amor agape, el amor de Dios, y es para manifestarlo, para evidenciarlo. El mundo necesita ver ese amor en tu vida y en la mía. Bueno, ahora sí, arranquemos con la parte B. Del amor de Dios es benigno. Recordemos, 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. El número 3 es estar completamente completos. Esa es la virtud cristiana y eso es lo que permanece ahora. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte B? Las definiciones de la familia de Kristewomai y añadiré 2 más porque es necesario repasar porque el plan es agarrar la información para vivirla, no solo entenderla, para vivirla. B. En un uso de Crestos veremos la invitación de Jesucristo para que aprendamos a hallar descanso. Dios nos da razones, nos enseña el cómo y el propósito, pues nuestro aprendizaje es una aventura emocionante y de muchísimo provecho.
Veremos algunos ejemplos de hombres que evidenciaron la benignidad de Dios, porque es que es bueno que nos muestre la Biblia dónde están esos hombres. Bueno, repasemos, cresteuomai, porque ese es el verbo. Según la concordancia Strong, es mostrarse uno mismo útil. Ejemplo, actuar benevolentemente, ser benigno, como es el versículo 4 de 1 Corintios 3. Ahí está. Crestos, ese es el sustantivo. El anterior era el verbo, por eso connota acción. Eso es la acción de todos los días de nuestra vida. Crestotes es el sustantivo, es un empleado. Cuando yo vi esa frase yo no entendía, pero al estudiar el resto fue que lo vi. El empleado, por implicación, es útil. Es útil de modales o moral. Según Bain, es dicho de cosas, de aquello que es placentero, dicho de personas bondadosas y benignas. Todos queremos estar con estas personas, ¿cierto? Con las bondadosas y benignas. Bueno, crestotes, que es el adjetivo, es utilidad. Por ejemplo, excelencia, ¿sí? En carácter y presencia. Dios es excelente en carácter y presencia. Todos queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso estudiamos la Biblia y no la gozamos. Crestología. En Romanos 16-18 se usa palabras suaves. Así que está crestos, crestotes. Bueno, son 19 usos en total y se usa como benigno, bueno, bondad, fácil y mejor. Ahorita vamos para estas dos últimas porque es como un poquito raro. Hay otra palabra que quiero que estudiemos, se llama acrestotes. Acrestos. A es privativo, partícula negativa. Y crestos, que es la que hemos estado estudiando, la hemos estado estudiando, pero la unión de A con crestos es ineficiente, no provechoso, inservible. Por ejemplo, perjudicial, inútil. Bueno, más adelante les compartiré de un hombre convertido que pasó de ser ineficiente a ser muy provechoso por su andar en el amor. Pues pasó de acrestos a ser crestos. Ese hombre útil y provechoso. Vea, antes de renacer, la Biblia dice que éramos de hombres de cuerpo y alma, ¿sí? Que uno estaba muerto en delitos y pecados por el pecado de Adán. Pero al renacer del Espíritu de Dios uno se convierte y se vuelve una persona tripartita con Espíritu Santo y con todos los derechos, privilegios, habilidades, pero también responsabilidades. Y se convierte en una persona muy útil a la sociedad si vive conforme a la palabra de Dios. Si evidenciamos el amor agape. El Espíritu Santo es lo que nos hace acepto ante los ojos de Dios, ¿cierto? Al renacer nos hizo aceptos ante los ojos de Dios. Al renacer nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Colosenses 1:12. Nos capacitó, calificamos, pero si no renovamos nuestra mente y manifestamos la benignidad de Dios, estaremos actuando como personas de solo cuerpo y alma. Y la invitación de Dios es a que disfrutemos 16 características, no solo ser benigno. En 1 Corintios 13:4a, el amor de Dios es sufrido o paciente. El amor de Dios en la mente renovada en manifestaciones benignas. Jesucristo, el hombre que ha trascendido en la humanidad, partiéndola en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y además es el mejor ejemplo para imitar. Y Él, Jesucristo, quien es nuestra cabeza, vamos a ver qué fue lo que Él dijo. Vamos a ver el 9º uso de la palabra Crestos. Bueno, Mateo 11, 28 al 30. En el versículo 30 es donde está la palabra. Pero es importante siempre el contexto.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque la mayoría manteníamos así, ¿cierto? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor Jesucristo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vea qué características. Y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil, esa es la razón. Porque mi yugo es fácil, ahí está la palabra Crestos, o sea, benigno, bueno, excelente, el mejor. Y ligera mi carga, ¿sí? La ligera, es el mismo uso de 2 Corintios 4:17, hablando de las presiones. Dios dice que es leve la presión. Y si Dios dice que es leve, es leve. Bueno, mi yugo es fácil. Esta traducción no es muy precisa que digamos, pues viviendo en un mundo tan antagonista que se opone a la palabra de Dios y no nos queda fácil vivirla, ¿cierto? Pero Dios, quien hizo, formó y creó al hombre, es el que sabe verdaderamente qué es lo que nos conviene. Y Él es el que nos explica la utilidad y el propósito de la palabra, ¿cierto? Como vimos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí vemos que necesitamos la enseñanza, la redargución y la corrección. Necesitamos practicar las 7 epístolas a la iglesia, ¿sí? Gracias a Dios por nuestro Ministerio del Camino de Colombia, que se especializa en la investigación, enseñanza y comunión bíblica. Una nota. El autor de la Biblia es Dios, quien inspiró a santos hombres de Dios, quienes tenían Espíritu Santo sobre ellos. Ellos la escribieron, ¿cierto? La escribieron en griego, en hebreo y en arameo, ¿sí? Bueno, al hombre al trabajarla y traducirla en los otros idiomas, ellos lo hacían según su entendimiento, por ello algunas traducciones y versiones pueden ser precisas y otras no. Entonces les compartiré algunas versiones para ver otros idiomas y otro idioma para tener un mayor entendimiento. Empezando por el principio, en el griego, el versículo 30 dice, porque yugo de mí suave y la carga de mí ligera es. O sea que el yugo de Jesucristo es suave y es ligero. El pie de página en el griego dice, el amor hace ligeras las cargas. Por ejemplo, y da 4 ejemplos. 1 Corintios 13, 7. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Ese todo es según la palabra de Dios. No es que soporto todo lo que el mundo quiera encima de mí y yo me convertí en un tapete de bienvenida. B. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso alivia cargas. En Gálatas 6, el versículo 2 y el versículo 15 les leeré. Sobrellevad las cargas los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pareciera que se contradijera, ¿no? Que uno dice, en el versículo 2, una palabra muy diferente, la carga de aquí, ¿sí? Sobrelleva los unos las cargas de los otros, o sea, la palabra varos. En el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es la palabra fortín. Es el mismo uso de la carga de Jesucristo, que es leve y ligera, y su yugo es el mejor, es benigno, es bueno, es excelente. En la versión internacional, ¿qué dice? Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Claro, si yo hago la responsabilidad de otro, estoy abandonando la mía. Entonces yo más bien me aseguro de hacer mi propia responsabilidad. Y qué mejor privilegio que tener la carga del Señor Jesucristo.
Bueno, y el último está en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no es pesado, no es grave, no es duro, ¿sí? Así que para anotar hay que conjugar unos verbos, hablando de Mateo 11. Hay que conjugar algunos verbos previamente para hallar descanso, o sea, no es así nomás. Eso tiene un proceso. Primero, venir a Jesucristo. Llevar su yugo, ¿sí? Llevar es la palabra airo. Se usa también en si alguno quiere venir en pos de mí, hablando de Jesucristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame, dice en Lucas 9:23. Bueno, entonces es venir al Señor Jesucristo. Tenemos que estar yendo constantemente a ver cómo lo hacía Él para nosotros imitar a seguir al Señor Jesucristo, hacer lo que Él hizo. Él en nuestra cabeza, no se nos olvide. Venir, llevar su yugo. Bueno, y aprender para entonces hallar, ahí sí descanso, llevar su yugo. Recordemos, en la antigüedad para arar la tierra se utilizaban dos bueyes que se unían por medio de dos pedazos de madera. Aquí estaban los dos animales y la madera era lo que los unía. Que se adaptaba al cuello de ambos animales. Las características de estos bueyes: uno era el maduro, el ya entrenado, o sea, el maestro, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y el otro era el aprendiz. Ahí nos ubicamos nosotros. Soy manso y humilde de corazón. Vea qué características. Esta declaración del Señor Jesucristo está dirigida y escrita a sus discípulos cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra llevando a cabo el plan de redención que su Padre le había encomendado. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Él no nació aprendido. Y en todas las presiones mentales las podemos responder como Jesucristo respondía. Escrito está. Por eso Él conocía muy bien la palabra de Dios. Y Dios espera que conozcamos muy bien en todas las facetas de nuestra vida para que a todo respondamos. Escrito está. Así que Él aprendió, Él nos está invitando a aprender como Él aprendió. El Señor Jesucristo siempre llevó a cabo lo que su Padre le dijo que hiciera. ¿Debido a qué? A que Él fue manso y humilde de corazón. ¡Qué característica! Y entonces recibió las bendiciones, los galardones, ¿sí? Él está sentado a la derecha del Padre. Bueno, un ejemplo, en el momento más porque es que uno dice, no, es que hay situaciones en que estoy en una situación que nadie sabe cómo estoy yo y siento que soy la única que está en esta situación tan delicada. Pero sabe que el Señor Jesucristo, en la situación más difícil, Él dijo en su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él era humano, Él sabía lo que le esperaba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El punto focal de todo en la vida del Señor Jesucristo fue obedecer a Dios y a su palabra, ¿cierto? Entonces hagamos lo mismo, es de provecho. Eso acerca de la humildad y la mansedumbre fue un estudio que compartí en YouTube el 25 de abril del 2020. Allá vimos la razón de ser manso y humilde, ¿sí? O sea, el por qué. Vimos el cómo y ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Qué logro yo con ser mansa y humilde? Bueno, voy a resumirle un poquitico. Yo saqué allá, ustedes pueden sacar más, porque mirando los usos de mansedumbre y humildad, encontré 9 razones. Porque estamos unidos a Jesucristo, que es la cabeza. Él dirige. Porque su yugo es el mejor, es excelente, es bueno y además es ligera su carga. Por eso hallamos descanso, porque somos bienaventurados y dichosos. Somos mansos y humildes porque Dios exalta a los humildes, porque Dios consuela a los humildes, porque es nuestro andar digno de la vocación con que fuimos llamados. ¡Qué orgullo! ¿Sí?
poder ser mansos y humildes. Porque en nuestro vestido diario nos vestimos de mansedumbre y humildad todos los días. Porque queremos ser más sabios para evidenciar una conducta buena. Una buena conducta, 5 en todo. Calificando de 1 a 5, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde, pues Él es el que cuida de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¡Qué bendición! Dios nos quiere en completo reposo, en completa paz, porque Él es el que cuida de nosotros. Entonces Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Por eso necesitamos estudiar para entender cada parte. Bueno, ¿cómo ser manso y humilde? Siendo consciente de nuestra pequeñez ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso. Nosotros somos pequeños, somos sus hijos, amados. La segunda, tengo parte A y parte B. Por eso uno se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Él era el Hijo de Dios, él pudo, no, yo estoy aquí para que me sirvan. No, él vino fue a servir. Me pongo en la posición de servicio como el esclavo marcado que mantenía sus ojos sobre el amo y así podía obedecer. Por eso no podemos dejarnos distraer. Y entonces se humilla, él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces yo me humillo y cada uno de nosotros, cada uno se humilla a sí mismo haciéndose obediente. Por eso, y la otra parte es, por tanto, me ocupo de mi salvación con respeto y reverencia porque Dios produce en nosotros, energiza tanto el querer como el hacer. Así que Él nos enseña cómo servir, estimando a los demás como superiores a cada uno y además asociándonos con los humildes, los que tienen ese propósito de ser mansos y humildes. Bueno, ¿para qué ser manso y humilde? Yo encontré 8 propósitos. Para poder andar por el Espíritu y tener más frutos del Espíritu cada día. Todos queremos frutos, ¿cierto? Para tener provecho en la corrección, dando gracia liberadora. Para estar preparada, porque nuestra defensa es con mansedumbre y reverencia. Para dar testimonio a todos los hombres, mostrando sujeción a las autoridades. Para salvar y sanar y proteger mi alma. ¿Verdad qué manera más bellísima de proteger, salvar y sanar mi alma? Por eso no dejaré minar ni dejaré de perseverar en la perfecta ley de la libertad. ¿Sí? Bueno, para restaurar a un hermano y además para que uno no caiga, porque yo puedo restaurar a mi hermano, pero si no lo hago con espíritu de mansedumbre, muy probablemente yo también estaré cometiendo el error. Otra razón, para ser irreprensibles y sencillos resplandeciendo como luminares en el mundo. La palabra de vida poniéndola en alto, para que Dios nos pueda exaltar cuando fuere tiempo. Bellísimo todos estos propósitos por el cual Dios nos invita a ser mansos y humildes como su Hijo Jesucristo. Sin embargo, es importante ir un poquito más allá atrás. En el Mateo 11, del 25 le leeré. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces ahí sí viene el versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Previamente le muestra la grandeza de lo que está hablando. Llevad mi yugo. 30. Porque mi yugo es fácil, crestos, bueno, excelente, el mejor, y ligera, o sea, liviana, mi carga. Recordemos que el capítulo 13 de 1 Corintios está hablando de lo que el hombre hace. Y lo que el hombre hace son obras, ¿cierto?
Entonces, este amor de Dios, aquí se tiene que entender a la luz del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una persona, un esclavo, que se convirtió llamado Onésimo, por quien el apóstol Pablo estaba intercediendo ante el hermano Filemón, ante un líder, un gran hombre de Dios. Filemón 11 y 12. El cual, o sea, Onésimo, ¿no? En otro tiempo te fue inútil, es la palabra acrestos, o sea, te fue perjudicial. Pero ahora a ti y a mí, hablando Pablo, nos es útil. Esa palabra útil es muy importante. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Vea qué cosa tan grandiosa está pidiendo Pablo a Filemón. Esa palabra, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esa palabra útil es eucrestos. Eu es bueno, bien. Y crestos es el sustantivo que hemos estado estudiando. Según la concordancia Strong, repasemos. Como dije al principio, es empleado por implicación útil, ¿sí? Según Vine, dicho de cosas de aquello que es placentero, dicho de personas bondadosas y benignas. Ahora sí es Onésimo. Bueno, voy a solo traer dos usos a colación de la palabra eucrestos en 2 Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, toca ir al contexto, será instrumento, o sea, vaso, no es un títere que Dios lo va a utilizar y lo va a manipular como Él quiera, no. Dios respeta el libre albedrío. El que posee y usa a la gente es el diablo. Será como instrumento, como vaso, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, o sea, preparado, por eso nos entrenamos para toda buena obra. Y en 2 Timoteo 4:11, hablando de Marcos, que era útil para el ministerio. Ahí están los dos usos. En Filemón hay dos figuras que resaltan cosas, así que la primera figura está dando el énfasis en dos verbos, ser y estar, ¿sí? Él fue inútil y ahora es útil. Y la segunda figura es litote, alguien o algo es disminuido con el fin de poner en alto a otra persona u otra cosa. En este caso, el andar en el amor de Dios en la vida de Onésimo. Él tenía una vida nueva, ¿sí? Pues cuando fue inútil le causó perjuicio, ¿sí? A Filemón, como vimos inicialmente en las definiciones de crestos y acrestos y crestotes y todos esos. Bueno, el último uso, para terminar, está en Colosenses 3:12. Su contexto les leeré del 8 al 17, anterior y posterior. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sí, parecido a lo que vimos antes. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que crezcamos en su conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino, este es el énfasis, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, el figurado es que Cristo es todo lo que pertenece a una nueva creación y en todos los creados en Él. Bueno, ahí sí el versículo 12, el versículo tema. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Eso es de entrañas de compasión, dice en el griego. De benignidad, ahí está la palabra crestotes. De humildad, de mansedumbre. Vea que todas estas virtudes tan hermosas acompañan a la palabra benignidad.
de paciencia, recuerdan, longánime, largura de es tardo para enojarse, no reacciona, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar que nos marca Dios, ¿no? Y sobre todas, ¿sí? Sobre todo esto anterior, que son características bellísimas, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, que es el vínculo perfecto, es la verdadera unión, la genuina unión. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sí, ve primero todo esto para que la paz de Dios pueda gobernar. Así que hay hartas cosas para desarrollar. Qué bendición, porque Dios nos muestra el proceso. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo, ¿no? Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, así que de manera que vivimos en la benignidad de Dios, que es la gran característica de su amor. Sencillamente nos mantenemos moviéndonos con la grandeza del amor de Dios, haciendo bien sin esperar nada a cambio, tal como vimos en los relatos de Lucas en la parte de acierto. Bueno, necesitamos ser benignos, vivir en esa benignidad a pesar de la indiferencia, de la ingratitud y de la maldad de todos. De todo el mundo no importa, lo que importa es qué hago yo, que un creyente hace la diferencia. Inclusive que esa palabra crestotes viene de la palabra griego kraomai, que significa usar, ser útil, ser provechoso. Nosotros seguimos siendo útiles, provechosos. No obstante la ingratitud de aquellos quienes no obstante la ingratitud de aquellos a quienes uno les sirve. No obstante que otras personas sean ingratas y no reconozcan lo que uno hace por ellos. Nuestra competencia es espiritual, ¿cierto? Y cuando los demás son ingratos y malos, uno es benigno, uno es útil, aportando a la humanidad, ¿cierto? Uno es consciente de la grandeza de que más bienaventurado es dar que recibir. Nos mantenemos firmes en el amor de Dios, evidenciando lo que es Dios en Cristo en nosotros. Así que esperen las siguientes características del amor de Dios. Dios los bendiga.